Estamos una vez más en otro de sus programas Temas, Lemas y Dilemas. El día de hoy, 20 de noviembre, yo quisiera hacer un comentario así muy rapidito. Como que Temas y Lemas y Dilemas siempre le toca llegar a las fechas importantes, al calendario cívico. Al calendario cívico, y estar en vivo, y eso pues nos congratula. El día de hoy es un aniversario más de la Revolución Mexicana. Y creo que no podemos dejar pasar el momento vamos a dedicar una parte del programa para esto. Vamos a hablar también de los salarios mínimos. Sí. Vamos a hablar de las organizaciones sindicales, que andan por ahí unas muy virulentas. Pero sobre todo queremos dar las gracias a este canal, al canal Patrio, por permitirnos este espacio de comunicación con todos ustedes. Los saludo a su amigo Oscar Leslie. Buenos días, Oscar. Buenos días, auditorio. Buenos días, David. Buenos días. Pues miren, entrando rápido en materia, vamos a llegar a lo que es el ANIP de Rev, como decía Fox, ¿no? ¿Qué festejamos hoy, señor Fox? El ANIP de Rev, ¿no? Pues miren, yo creo que aquí lo iniciaríamos con una serie de preguntas. La primera es, ¿qué nos ha dejado la Revolución Mexicana en el terreno concreto a la mayoría de los mexicanos? Sería una de las preguntas. La segunda, las causas, los motivos, las razones, las circunstancias, los hechos concretos de vida que se vivían a finales del siglo XIX y principios del XX en nuestro país, ¿han desaparecido? Sería otra de las preguntas. Y finalmente, las autoridades, su cuerpo filosófico y la forma de operar o de trabajar, como lo quieran ver, de las élites políticas a finales del siglo XIX y principios del XX han sido totalmente cambiadas, es decir, en cuanto a sus formas de organización, sus usos e incluso sus propios antecedentes. Yo diría, ahí están esas tres preguntas. Las interrogantes, ¿no? Ahí están los dilemas de esta nación. Creo que hay que celebrar, sí, hay mucho que celebrar y yo rectifico una posición pesimista que me había depositado en el ánimo como nativo de este país. La docena trágica del panismo, del PAN-PRIAN, y ahora estamos en el PRIAN-PAN, en donde decía, pues no tenemos nada que festejar. Y no había reparado en algo que el día de hoy, escuchando por ejemplo al maestro y al doctor Lorenzo Meyer, pues me hizo sentir, la verdad, y me hizo sentir bien. En el sentido de que dentro de toda esta pleyade o de los miles de mexicanos que dieron su vida por esa revolución, hay dos que no han muerto, que se siguen destacando. Y ya después diremos quién. Es Emiliano Zapata y Francisco Villa. Y yo creo que seríamos muy ignobles, muy ingratos, si no nos congratuláramos de haberlos tenido como imagen, de que estas gentes hayan nacido para darnos lo mejor de ellos en la idea o en la búsqueda de construir una nación que será otro punto, pero creo que los defrauda más de lo que ellos pudieron haber vivido. Entonces yo digo, desde mi punto de vista sí tengo que celebrar al menos el hecho de que hayan nacido gentes como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, como los hermanos Flores Magón. Entonces, que el pesimismo no se apodere de nosotros. Bien, ¿quién quiere abrir la ronda de respuestas a las preguntas? Gracias, Oscar. Buenos días. Mi buen David. Yo empezaría por esto que acabas de comentar en relación a los, digamos, la historia oficial les llama héroes. Me parece que no es el concepto adecuado, sino fueron los dirigentes que realmente querían un cambio de modelo económico en aquella época, ¿no? Y empezaré diciendo que, bueno, yo no metería en el mismo costal, a propósito de lo que dice Lorenzo Meyer, no digo que lo haya hecho, sino lo hace la historia oficial, a dirigentes como el caso de Francisco Villa, Emiliano Zapata, el general Ángeles, que me parece que sin el general Ángeles la capacidad militar de Francisco Villa no hubiera sido
estaría muy tan acotada, poderosa. técnicamente, ¿no? Sí. Así es. Además, con una cuestión de que algunos historiadores refieren que, políticamente hablando, dado que se educó en Francia, en una época en donde las orientaciones políticas en aquel país era un referente, ¿no? Se dice que incluso el general Ángeles tenía conocimientos muy importantes de marxismo, ya no de anarquismo, como era el común en este país. Fue uno de los que le planteaba, por ejemplo, a Villa y Zapata cuando llegaron en diciembre de 1914, que no era lo correcto que cada ejército, tanto el del sur como el del norte, se fueran cada quien por su lado. Él planteó, general Ángeles, la necesidad de fortalecerse aquí y después ir a combatir a Obregón y a Carranza. No le hicieron caso y bueno, le gana la partida ahí Venustiano Carranza a Villa y a Zapata cuando forman los batallones rojos con falsas promesas, que no eran otra cosa más que batallones de artesanos y de algunos obreros, tomando en consideración que la clase obrera industrial en México en ese momento era incipiente. Pero de ninguna manera, yo concluiría esta primera idea, Jorge, podemos meter en el mismo costal a personajes como Venustiano Carranza o como Francisco I. Madero. La historia oficial así lo hace, así se les enseña a los niños en la secundaria, en las primarias, y luego hasta hay la tendencia en algunas escuelas privadas de nivel medio superior, preparatorias, decir que fueron los próceres o los fundadores de esta nación mexicana, o incluso atribuyéndole a Venustiano Carranza la autoría de la Constitución Política Mexicana de 1917. Falso. Y no porque yo lo diga, simplemente porque la historia documental de este país así lo demuestra. El caso de Francisco I. Madero fue un traidor a sus propios programas, dado que una vez que llega a la presidencia de la República no cumple con lo establecido en el plan de San Luis, que era el reparto agrario. Por eso es que Emiliano Zapata se lanza contra él. Y nada más basta con que leamos el plan de Ayala. Se puede bajar de internet hoy con esa herramienta tan maravillosa y lo califica de traidor todo el conjunto de gente que firmó el plan de Ayala, entre ellos Emilio Montaño y Emiliano Zapata. ¿Y qué decir de Venustiano Carranza? Un tipo que estaba al servicio completamente del capital norteamericano, ese fue su virtud, y que además no constituyó de ninguna manera autoría alguna sobre los artículos 3, 27 y 123, tal y como los conocemos desde 1917, dado que en su proyecto original, que también se puede bajar de internet, se puede bajar ese proyecto que se entregó en Querétaro el 30 de noviembre de 1916, él entregó al constituyente su proyecto de constitución, que era una copia burda de la Constitución de 1857 y no contenía ningún derecho en cuanto al trabajo en el 123 o en cuanto a educación laica, que hoy, por cierto, los carrancistas y maderistas actuales, no solamente me refiero al titular del Ejecutivo, sino a los diputados, acaban de regresarnos casi a esa condición que existía en el 17. Entonces, en ese sentido me parece que sí es importante pues conmemorar y darle el valor a quien lo merece. Realmente son aquellos próceres campesinos, dirigentes que dieron toda su vida y dieron lo mejor de sí, como dice Oscar, para que esta nación pues haya tenido un desarrollo que hoy le están dando al traste los gobiernos neoliberales. Concluyo la idea con lo siguiente: me parece que los legados, las condiciones sociales que dieron origen a la Revolución Mexicana siguen estando vigentes. Me parece que la Revolución Mexicana, derivado de la poca participación del movimiento obrero organizado, el cual no existía, que por el contrario se da un enfrentamiento, las batallas más sangrientas que hubo en la Revolución fueron entre obreros y campesinos, cuando se formaron los batallones rojos, no posibilitaron a nuestra nación a poder coronar cuestiones como las que se plantearon. Me refiero al reparto agrario. El reparto agrario no se dio, siguió existiendo durante muchos años y hasta la fecha el caciquismo y el latifundismo en gran parte de nuestra nación. La soberanía alimentaria es otra de las cuestiones que no se pudo concretar, y el asunto del trabajo, que me parece que es fundamental. Vamos a tocar el tema.
el derecho al trabajo y a un trabajo bien remunerado, que era uno de los objetivos fundamentales en materia laboral de la Revolución Mexicana, quedó inconcluso. Por una simple y llana razón, porque eso quedó en manos de la buena voluntad de gobernantes, de camarillas militares en los primeros años de los 20 y los 30, y después en camarillas, Oscar, así lo tengo que decir, mi opinión, al servicio completamente del imperialismo norteamericano y europeo. Entonces eso lo que ha hecho es profundizar, yo no creo que no exagero, con datos podemos sostener esto que estoy comentando. Esto lo que ha hecho es profundizar las condiciones económicas que existían en la Revolución Mexicana. Entonces ahí está la tarea. Me parece que tenemos nuevamente, yo no estoy diciendo que a través de una revolución armada, eso lo tendrá que decidir en su momento la nación, pero las condiciones sociales, económicas y políticas que dieron origen a la revolución siguen latentes. Bien, pues me parece que abordas los 3 puntos y sobre todo dejando muy en claro qué intuición a la cual compartimos y que pues podemos asumir en el blog de temas, lemas y dilemas. Este tema de la Revolución Mexicana ha sido tratado con bastante amplitud, incluso hay una primer propuesta cuando no se hablaba mucho al respecto de lo que era una teoría por ahí olvidada o no tomada en cuenta, que era la teoría de las élites, es decir, cómo hubo un intercambio de posiciones, pero bueno, eso lo comentaremos más adelante. Yo quiero opinar al respecto. Yo quisiera ir más a los orígenes de por qué surge la revolución en México, por qué se da la revolución. David hacía ahorita en su intervención el comentario de que en buena medida se debía al problema de carácter económico. Yo quisiera sumar que también se debe a los aspectos de carácter político. Recordemos, Oscar David, que Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1876 y de ahí se va hasta 1910, ¿no? A pesar de que en México, gobernando él todos estos años ya como dictador, que así lo tiene definido la historia, hubo en México progreso, pero también paz y progreso, ¿no? O sea, eso se dio en México. Pero empezó a surgir un problema precisamente de sobreexplotación a los trabajadores, al agro, que era lo que más se definía en nuestro país, a los propios campesinos. ¿Por qué surge ya la independencia? Por una declaración, recordemos, Oscar, que hace a un periódico norteamericano, sí, a un periodista norteamericano, Porfirio Díaz, en donde dice él que se está acercando a su fin, su mandato, pero dentro de los científicos, que son la clase, la élite, de ellos te esa famosa entrevista es con el periodista Krillman, ¿no? Krillman, exactamente. Ahí se establece el que dice que ya México ya está maduro, ya puede darse la transición, ¿no? Evidentemente la élite de ese tiempo, de los hombres de bien, como estaban denominados, encabezados por Limantour. Los científicos. Los científicos, exactamente. Ahí se establece, Oscar, que cuando hace esta declaración surgen ya las primeras inquietudes y las primeras declaraciones de ese grupo selecto que tiene él. El mismo Bernardo Reyes, que era uno de los que aspiraba, que formaba parte de ese gabinete, él se finca esa posibilidad de poder ser presidente de la República. Al darse cuenta Porfirio Díaz, pues él lo exilia, ¿no? Lo manda a Francia y de ahí se quita a un enemigo. ¿A qué voy? Que al que se está considerando como prócer de la revolución, que es Francisco I. Madero, este personaje, que es un empresario, hijo de unos empresarios de Coahuila, del algodón, entonces surge la cuestión de que él es reyista. Entonces él viene y retoma, se va Bernardo Reyes a Europa, pero aquí Francisco I. Madero empieza a encabezar esta posibilidad. Toma la estafeta y continúa con ese movimiento que venía de las élites del norte. Exactamente. Monterrey, Aguascalientes, exactamente. La Laguna. Sobre todo el norte, que no en la buena medida se movió el sur en cuestión de la revolución. Esta parte es importantísima. Me están diciendo en cabina que vamos a un corte musical. Muy bien, Oscar. Y bueno, pues los temas que hoy, temas, lemas y dilemas les va a proponer son de corte mixto, diría yo. Miren, son
interpretaciones de la compañera Reyes, que no es Lucha Reyes, y son son corridos, pero sobre asuntos muy actuales. Entonces, no sé si ya nos puedan avisar de la cabina si ya está. Bien, pues entonces vamos a escucharlos y regresamos con este tema que nos estaba platicando Berenice, que es sumamente importante, que son los prolegómenos de la Revolución Mexicana. Está bien importante el punto que tomas. A mí me parece que tanto esta parte... Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hoy vi a una indita en la calle que sollozando decía: no me recojas la fruta, por Dios, señor policía. Voy a escribirle una carta y mi problema sabrán la pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán. Este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esa misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles. Obrero que andas peleando, demanda que no se gana. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno, ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. Ya no queremos promesas ni demagogia catrina. Si esto se arregla con balas, ya tengo mi carabina. Pues estamos de regreso, continuamos con el tema que nos está proponiendo Jorge Luis. Sí, y uno de los propósitos, Oscar, volviendo al tema, era precisamente, digamos ya como representante de Bernardo Reyes, Francisco y Madero, establecen la posibilidad de conformar un partido político, y ahí entra la cuestión de carácter político, queriéndole denominar el partido antireeleccionista, así le quiere nombrar él a este partido. Y entonces, como es un personaje también poderoso económicamente hablando, y que además había realizado estudios tanto en Europa como en los mismos Estados Unidos, aquí cabe hacernos una pregunta aquí en esta mesa, Oscar. ¿Cuánto influye el intervencionismo norteamericano?
¿Por qué surge la independencia? A mí me parece porque una vez más hay los intereses de nuestros vecinos, los yanquis, ¿no? Y se da precisamente porque buena parte de la economía que había en nuestro país y buena influencia que hasta tenía que ver con la cultura era prácticamente europea, principalmente. Sí, estaba, digamos, la industria textil, minera. Francesa, ¿no? De textil minera estaba en manos europeas, ¿no? Así es. Y entonces los intereses de los norteamericanos, siendo Y la nosotros electricidad vecinos, también estaba en manos, si no de europeos directamente, sí de canadienses que tenían un mismo más con los ingleses, ¿no? por supuesto. Y entonces ahí tendríamos que estar poniendo también en la mira cómo interviene Estados Unidos, porque les empieza a facilitar las cosas. El gobierno de Díaz descubre precisamente toda esta campaña que hay ya de no reelección y que va a haber elecciones para que él se pueda reelegir, y empieza a perseguir a Francisco I. Madero, y es cuando es apresado Francisco I. Madero, y de ahí surge precisamente lo del plan de San Luis. Es el plan de San Luis, en donde él es apresado ahí, pero después logra escapar. ¿Y dónde creen que lo reciben? En Estados Unidos. Estuvo en San Antonio, Texas. Y precisamente en Estados Unidos es donde él envía el declararle, porque es reelecto en ese periodo, es reelecto Porfirio Díaz como presidente de la República. Pero esta parte ya estamos hablando casi de 1910. Sí, estamos en 1910 ya estoy ahí, Oscar. Y entonces Francisco I. Madero establece que la población se levante en armas. Sí. La única virtud que tuvo fue este tipo de cometer la torpeza. Nos vamos a levantar en armas el 20 de noviembre. Exacto, ¿no? Y empieza de ahí. Y entonces cuando nos levantamos en armas surge otra de las preguntas. ¿Quién los arma? Los Estados Unidos, claro, fundamentalmente, claro, pero por los recursos del gran capital. Claro, pero aquí tengo yo una parte de una lectura que evidentemente los científicos, el personaje más cercano de Porfirio Díaz era José Yves Limantour. Sí. Criollo francés, ¿no? Por cierto. Sí. Ya con esta relación, cuando está ya incluso como presidente Francisco I. Madero, hay una conversación que tienen, doy pie a eso. Dice, plática entre maderistas y el gobierno. El padre de Madero y su hermano Gustavo se reunieron con José Yves Limantour, ministro de Hacienda y Crédito Público en Nueva York. Durante el encuentro le entregaron una propuesta de la Junta Revolucionaria en donde se pedía al gobierno la adopción, fíjense nada más lo que pedían, en la cuestión de la revolución, la adopción de la no reelección, la renuncia del vicepresidente Corral, la democratización del gobierno y que se garantizara la libertad política. Era lo único que pedía los maderistas. Era muy acotado, ¿no? Claro, no pedían la cuestión de la reivindicación de carácter económico, el reparto agrario. Sí, ahí es en donde los de abajo realmente no estaban haciendo la revolución, porque recordemos, termino esta primera parte de mi intervención, Oscar David, ya ustedes darán sus propias opiniones, de que Madero gobierna en buena medida cuando ya es electo presidente de la República con lo que era parte del gabinete precisamente Porfirio Díaz. Bueno, incluso el ejército es totalmente Porfirio. Exactamente. Entonces, ¿qué había cambiado de inicio, Oscar? Yo ahí termino mi primer comentario y iré interviniendo. Muy pertinente. Avancemos en el programa, ¿no? Aquí hay varias cuestiones que a mí me parece son importantes de las que ha señalado Jorge Luis, y es el hecho de cómo surge pues prácticamente el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Claro. Miren, el periódico Regeneración fue un medio muy importante en la lucha en contra de Díaz. E incluso este periódico Regeneración, que fue fundado por los hermanos Flores Magón, particularmente por Ricardo, tenía características muy particulares. Hay documentos, hay un investigador norteamericano, por cierto, que son de los más acuciosos, que señala lo siguiente: Regeneración fue un medio muy importante en la lucha contra Díaz. La circulación de Regeneración era de unos 30,000 ejemplares. De hecho, incluso moderados como el gobernador de Yucatán y Madero recibían el periódico Regeneración. Y cuando el anarquismo de Ricardo era más evidente, anarquistas más prominentes tales como Voltaire, Clair, llegaron a estar implicados en el periódico mexicano.
poco después de la fundación de Regeneración, el 30 de agosto de 1900. Quiero destacar estas fechas, sobre todo por un comentario que quiero hacer con posterioridad del texto. Camilo Arriaga publicó el Manifiesto del Partido Liberal en San Luis Potosí. Este documento iniciaba un movimiento que acabaría con la formación del Partido Liberal Mexicano. Partido Liberal Mexicano, el cual es el que encabeza ya Madero, supuestamente cuando regresa de los Estados Unidos, después de que había intervenido en la última elección en 1910, pero vamos, para no dar pauta a las especulaciones, aquí está el sustento de cómo esa base de crítica, de análisis profundo sobre las condiciones sociales que vivía el país y que están todas expresadas en esos periódicos de Regeneración publicados en la época, dejan con mucha claridad cómo se contrasta precisamente el programa de gobierno que más adelante se hace revolución, o la revolución que se hace programa de gobierno, no es el ideario de Madero, no es el ideario de las clases acomodadas. Es de nuevo el fenómeno conocido entre los académicos que se llaman las revoluciones o las revueltas pequeño burguesas. Es así que tenemos que, al igual que en la independencia, con un conjunto, un puñado de criollos, se insurreccionan ante lo que fue la pérdida de la corona a manos de los franceses, y en los territorios de la Nueva España son aprovechados. Claro, esto es un comentario al calce, de la misma manera que se levanta el cura Hidalgo, que no deja de tener su valía, pero que finalmente la característica teórica son movimientos armados o luchas armadas lideradas, empujadas por los pequeños burgueses o la burguesía. En este caso, para el caso de la Revolución Mexicana, Jorge Luis señala, por ejemplo, a este grupo tan reconocido, tan publicitado, que son los científicos encabezados por Yves Limantour, con José Yves Limantour. Bien, pues tenemos muy claro que esta conversación entre la familia de Madero, y que pues obviamente Madero no estaba ajeno, puesto que su propio hermano, Gustavo, pues fue una gente muy importante, con independencia de que su hermano le gustaba andar hablando con los muertos, él era muy claro, muy pragmático, y en ese sentido... Es el abuelo, por cierto, del hoy dirigente del PAN, ¿no? Así es. Gustavo Madero. Gustavo Madero es nieto de Gustavo Madero, Francisco Madero. No, Francisco no fue su... No, es Gustavo Madero. Es Gustavo Madero el que fue su abuelo. Ya. Del hoy presidente. aliado del Presidente del PAN. Del PRI. Y entre otras las cosas quiero culminar leyéndoles lo siguiente. Al año de la fundación del Partido Liberal Mexicano, la organización formó una plataforma formal. El programa y manifiesto, que fue uno de los documentos más importantes en la historia mexicana, fue publicado en el Congreso Liberal el 5 de febrero de 1901, y el programa tenía 52 propuestas específicas y terminaban con el influyente lema Reforma, Libertad y Justicia. Entre las propuestas del programa incluía un término de 4 años para que el presidente, sin reelección inmediata, fíjense, el reemplazo del ejército con una Guardia Nacional, el levantamiento de las restricciones de la libre expresión, la pena de muerte sería utilizada solamente en casos de traición, la creación de un programa obligatorio de educación patrocinado por el gobierno para los niños de hasta 14 años, los extranjeros que poseyeran tierras tendrían que hacerse o bien ciudadanos mexicanos o renunciar a sus títulos de propiedad. Los negocios de la iglesia y cualquier dinero recibido por ellos estaría sujeto a impuestos. Además, toda la propiedad de la iglesia sería nacionalizada. Los terratenientes tendrían que reembolsar a los arrendatarios por las mejoras llevadas a cabo a su propiedad durante la gestión del mismo proceso. Cualquier terrateniente que mantuviera una tierra improductiva, esta le sería requisada por el Estado, que pondría a la disposición de los mexicanos sin tierras o los mexicanos residentes en otro país. El Estado crearía un banco para proporcionar capital a los granjeros pobres para comprar tierras. Vean aquí esta definición de granjeros. En México nunca hubo granjeros. Eso es más bien norteamericanos, ¿no? En donde decía, bueno, a los granjeros pobres para comprar tierras, y las tierras comunales e individuales
tomadas a las tribus indígenas serían devueltas. La plataforma también incluía un buen número de reformas laborales, incluyendo la jornada de 8 horas de trabajo y un salario mínimo de $1 por día, y no se permitiría trabajar a los niños menores de 14 años. Los patrones deberían ser responsables de pagar el coste de las acciones laborales de sus trabajadores, y el domingo sería un día de descanso obligatorio. El programa del Partido Liberal Mexicano iba a ser muy influyente en los años procedentes a la revolución, y a la sección de la plataforma sobre el trabajo sería adoptada por la mayor parte del movimiento obrero de la Revolución Mexicana. Bien, yo quería destacar estos aspectos, digamos, de la fundación del Partido Liberal Mexicano, y sobre todo de la concepción de carácter ideológico, porque esto yo creo que empieza ya a dar respuestas formales a lo que también comentaba David, ¿no? A las interrogantes planteadas. ¿Las condiciones han cambiado en este país? No han cambiado. Se sigue teniendo el mismo régimen de expoliación, de explotación salvaje, la enorme concentración de riquezas en manos de unos cuantos, y hoy la proporción es todavía mucho mayor, es inconmensurablemente mayor, porque podemos observar cómo, y no es hacer más historias sobre el Forbes, simple y sencillamente ahí está Carlos Slim, el hombre más rico del mundo en el país con las desigualdades más profundas del mundo. Entonces queda muy en claro que las condiciones siguen siendo las mismas, que las clases políticas lo único que hicieron fue recibir a los nuevos miembros que querían ser de la élite, es decir, exactamente. Yves Limantour, pues obviamente mantiene, si le buscamos esta gente es muy cuidadosa, pero aquí está a la vista Gustavo Madero, y está a la vista toda la serie de gentes de la élite económica que se incorporaron a la vieja élite y que más adelante serían regresados al país por ahí de la década de los 20 mediante el gobierno de Obregón. Pero bueno, creo que tenemos que ir al siguiente corte musical. Esperamos ser más dinámicos y que disfruten también. Es otra canción que podremos llamar no de protesta, pero sí que refleja eso del porfiriato en la realidad particularmente de los 60. Vayamos pues a ese corte musical. Che, te contrataste lo de los hermanos Magón. Mándeme. Campesino de esta patria, con otros hospitalaria. Ya te dejaron sin tierra, pero con reforma agraria, la que sirve de bandera al político del PRI. Tú le sirves de escalera, porque en México es así. Cuando llegan al gobierno, hasta se zurran en ti. Él protege al ganadero contra el hambre proletaria y le sirve de palero a la clase reaccionaria, porque con las leyes hace capirote y vacilón. Solapar latifundistas es negocio de ladrón, y para eso se las pinta Héctor Sánchez Calderón. Pobrecito compañero, el que quiera ser agrarista, le echarán a los soldados diciéndole comunista, sin sombrero, sin guarache, sin camisa y pantalón, pero con reforma agraria y una gran revolución, para que se siente en ella cualquier gobernador. Qué desgracia la del pobre en medio de la grandeza de un estado soberano que tiene tanta riqueza en los bosques de Chihuahua, de Serrano y de Trujillo, de Alemán y de Borunda, de Ballina y no sé quién, mientras que a los campesinos a esos se los carga el tren. Qué desengañado vengo de casa de mi compadre,
esos que no tienen madre, porque ampara a Gabilondo, a Macario y otros más, como aquellos que mataron a mi profesor Luján. Qué descaro de pelados, de influyentes se las dan. Dice el general Giner que él sofoca rebeliones, y aunque funja de civil nos echa sus pelotones pa' que maten campesinos de Chihuahua al por mayor, porque él es latifundista y sus amigos también son. Ya lo sabes, chihuahuense, ¿quién es tu gobernador? Campesino de esta patria, con otros hospitalaria, ya te dejaron sin tierra, pero con reforma agraria, la que sirve de bandera al político del PRI. Tú le sirves de escalera, porque en México es así. Cuando llegan al gobierno, hasta se zurran en ti. Él protege al ganadero contra el hambre proletaria y le sirve de palero a la clase reaccionaria, porque con las leyes... Estuvimos platicando, porque de esa forma es un pasado imperfecto, ¿no? Estuvimos platicando en este inter de la música, cómo la influencia de los hermanos Flores Magón, en sí del anarcosindicalismo, o del anarquismo más bien dicho, no anarcosindicalismo, el anarquismo fue determinante para darle al menos la estructura mínima que requería ideológicamente un movimiento armado, que las élites que estaban ya en pugna, como ya ha quedado muy en claro, las élites encabezadas por Bernardo Reyes y por la familia Madero, y que a su vez tenían dentro de las propias estructuras de gobierno de Porfirio Díaz a gentes como Venustiano Carranza, como Luis Cabrera. Es decir, cómo desde arriba empieza ese reacomodo, pero que lo que hace el estallido, es decir, lo que lo hace visible, es en el momento en donde el pueblo de México se involucra. Es decir, en donde el pueblo de México vuelve, o en todo caso cree que es posible su liberación mediante un movimiento armado, en donde las armas fluyeron a partir, y ahí están los hechos históricos, por ejemplo, de cómo los hermanos Cerdán van adquiriendo armas, que es también, digo, los hermanos Cerdán también eran gentes acomodadas, eran burgueses, pero que tenían un sentido de conciencia distinto, ¿no? Esto no hace distinta su participación ni en menoscabo, y mucho menos hace distinta la realidad histórica. Entonces, de esa manera tenemos, como lo estábamos señalando, una vez más, un capítulo más de una revuelta, una guerra civil impulsada por la burguesía, por sus propios intereses, por sus propios reacomodos, ¿no? Además, si me permites agregar algo, también los intereses transnacionales, claro, ¿no? Que es el caso principalmente de los norteamericanos, Oscar. Precisamente como a lo largo del periodo de Díaz, las inversiones extranjeras, o particularmente europeas, españolas, alemanas y francesas, eran superiores a las inversiones norteamericanas. Entonces era muy reducido el mercado con los norteamericanos, la influencia directa de los norteamericanos. Y algo que es curioso, el día de ayer o hoy salió en La Jornada, en el periódico de La Jornada, en el año 2013, que los Estados Unidos renunciaban a su política. La doctrina Monroe, ¿no? A la doctrina Monroe, ¿no? Ni ellos se la creyeron. Entonces, el expansionismo norteamericano ha quedado concluido. Miren, ¿quién se las cree? Claro. Son los mismos elementos que estaban puestos en 1900, a principios de 1900, finales del siglo XIX, en donde el expansionismo norteamericano no ha cesado, no ha dejado ni un solo instante
incluso no tan solo desde la propia promulgación o el grito libertario de la independencia de 1910, desde ahí arranca con mucho mayor profundidad y no están satisfechos estos gringos, porque más allá de que nos han quitado más del 50% del territorio nacional, hoy nos gobierna la segunda o tercera generación de mexicanos con ideología yanqui, ¿sí? Con esa ideología que hoy hace que estemos en la discusión, ya sin armas, de si le devolvemos o no el petróleo a los norteamericanos. Para allá vamos. ¿A dónde estamos precisamente? Bueno, sin más calificativos, tenemos muy claro que este proceso que arrancó precisamente con la Revolución Mexicana y que tiene mucho que ver, sobre todo yo insisto, en qué es lo que le da esencia, qué es lo que le da esencia a ese ideario de Madero. No son las reivindicaciones de Reyes, porque ahí son los intereses económicos. No son más que los intereses opuestos de una misma clase que quiere hacerse del poder. Porque el poder ya lo tenía, pero quería tener el poder total para poder administrar en beneficio de sus propios intereses económicos. Y esta es una verdad que resulta ser tan importante que, por ejemplo, la lucha o el establecimiento de los intereses legítimos del pueblo de México no se pudieron establecer ni a través de las más importantes páginas combativas del periódico Regeneración, ni mucho menos en esa reunión que tuvieron Gustavo Madero y el papá de Francisco I. Madero con Yves Limantour en Estados Unidos. Ahí se reunieron para ver intereses. Por eso insistimos, en las reuniones de café, en las cenas, en las comelitonas, cuando los dirigentes o los líderes quieren decir y argumentar que van a discutir el beneficio del pueblo, de los sindicatos, o de los trabajadores, eso es una falacia. A esos lugares se concurre a defender los intereses personales particulares y no los de una clase trabajadora. Y a las pruebas me remito. La Revolución Mexicana, hasta que se armó, entonces puso en la mesa de discusión el derecho de los trabajadores. Hasta ese momento puso o impuso la necesidad de educar al pueblo, como ya lo venía planteando la estructura magonista, en este caso anarquista, establecida desde 1900. Es decir, ¿han cambiado las condiciones? No. ¿Han cambiado los sujetos políticos? Tampoco, porque ahí vemos la generación, la tercera, cuarta o quinta generación de los Maderos con Gustavo Madero, actual dirigente del PAN. Los Krill, aquel que era el abuelo, casi dueño del estado de Chihuahua, ahí está en el PAN. Y si le vamos rascando a cada uno de los que tienen tienen pedigrí, ahí están. Y ahí veremos a los Don Beltrón y a los Don Gambini, nuevos mafiosos del PRI, que tienen sus antecedentes y que son las nuevas élites que están peleando por incorporarse. Esos son las nuevas élites que, al igual que en 1910, pelearon por tener un lugar. De tal manera que lo que podemos concluir como líneas generales es que la Revolución Mexicana tuvo un fuerte sustento en el anarquismo, sí. Que lamentablemente las expresiones concretas del anarquismo no surgieron de grandes movimientos o de digamos, un movimiento obrero extendido, un movimiento campesino en transformación. No, fue de nuevo una élite, en este caso una élite intelectual, que fueron los hermanos Magón, los que dieron este gran paso. Yo quisiera solo hacerles compartir con ustedes algo que nosotros vimos, y es cómo va surgiendo desde el 7 de agosto de 1900, cómo Jesús y Ricardo, junto con el licenciado Antonio Orcasitas, fundan el periódico Regeneración. Y señala aquí este mismo investigador que aun cuando Regeneración sería un vínculo significativo para propagar el radicalismo de Ricardo, arrestaron a muchos liberales prominentes como su hermano Jesús y como don Antonio Soto y Gama, que en varias ocasiones, por su postura antiporfirista de esa época, fue metido a la cárcel. En fin, son este tipo de gentes, de mexicanos, que junto con Zapata y que junto con Villa
le dieron cuerpo a esa Revolución Mexicana, a la cual sí tenemos que celebrar, a la cual sí yo en lo personal me retracto y sí hay que celebrar. Celebremos la posibilidad de tener ese ejemplo enfrente. Celebremos esa posibilidad de que hoy no es posible que alguien se deje engañar, que alguien pretenda engañar a la gente abanderando luchas que no son las ni del proletariado, ni de los campesinos, ni de las clases sociales. Y me voy a referir a un punto muy concreto para cerrar este tema. Ha habido una gran molestia en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en los círculos de defensores del secretario general Martín Esparza, que no se han atrevido a levantar la voz en público y decir que su secretario general, primero, a qué estaba convidado a una cena entre burgueses y entre lo más rapaz que ha tenido este país, que es el gobierno de Calderón. ¿A qué estaba invitado ese 29 de septiembre, 2 días después de la celebración de la nacionalización de la industria eléctrica? Está muy claro que él iba a pelear sus concesiones y que hubo un fuerte desacuerdo con las gentes del poder y que definitivamente dicen siempre, y la razón así es, y el hilo se rompe por lo más delgado. Esparza estaba negociando cosas particulares y las cosas al tiempo van a salir. Finalmente, no puede seguir siendo ese el esquema porque la realidad ahí está. Luz y Fuerza está desaparecido y está casi aniquilado el Mexicano de Electricistas a causa de la confusión de sus dirigentes. Vayamos al siguiente corte musical para entrar en la recta final de este programa. Hay en mi México 4,000 presos políticos que yo sé, los torturaron porque es así como funciona en México la ley. Los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión, sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Hay en mi México 4,000 presos políticos que librar de la injusticia con que el poder les ha privado de la libertad. Ellos lucharon para cambiar este sistema de explotación, pues los derechos del hombre vi que en todo México anulados son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. El director del penal llegó con drogadictos para golpear a los 90 que estaban ya en huelga de hambre por la libertad. La voz de la solidaridad vuelva este golpe demoledor, porque en mi México hay 4,000 presos políticos bajo el terror. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Y miren, este tema de la Revolución Mexicana es tan extenso que bueno, trataremos de seguir tratando el tema en pequeñas cápsulas, pero bueno, los 3 elementos que pusimos en esta mesa, tal parece que tienen una sola respuesta. La Revolución Mexicana, ya después depositada en leyes al cuerpo político de este país, es como la historia aquel de Lampedusa, ¿no?
es decir, un cambio gatopardiano. Para que todo siga igual, todo necesita cambiar para que quede igual, es decir, Sí, nada ha cambiado. Nada ha cambiado y lo único que se hizo fue un desperdicio y una ofensa a todos aquellos que honestamente dieron su vida por un ideario, pero que al fondo de todo esto hay mexicanos, existen mexicanos en este país, bien nacidos, que no son hombres puros ni héroes de bronce, pero sí son mexicanos que merece la pena rescatarlos en nuestra memoria y que merecemos todos nosotros reconocer que dentro de todas las contradicciones que nos llevan a ser seres humanos, tenemos lo más importante, una capacidad de regenerar y una capacidad de reasumir y una capacidad de evaluarse para decir en qué se está mal, en qué se está bien, en qué se equivocó. Autocrítica, ¿no? La autocrítica y poder salir de este marasmo. Y bueno, pues entonces si las condiciones son las mismas, ¿cómo nos encontramos en el salario? Pues precisamente esa es una manifestación va muy ligado al tema de la Revolución Mexicana. A mí me parece que los pasajes que tocaron Oscar y Jorge son muy apasionantes porque demuestran cómo la sociedad mexicana ha venido involucionando en sus condiciones sociales. Uno de los aspectos que fue de amplio debate en el Constituyente del 17 era en términos de eliminar esa cuestión de que quien se fuera a la huelga era pena de muerte. Había incluso un dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas en la cárcel que estaba condenado. Ernesto Velasco. Exactamente, por irse a la huelga en 1916, Ernesto Velasco. Y el otro tema era el asunto del salario, ¿no? Recordemos que en la época de la Revolución, bueno, los salarios eran prácticamente en especie. Las tiendas de raya era la forma en que el trabajador, después de 12 o 14 horas de trabajo, podía disfrutar de algunas cosas o poder comprar algunas cosas mínimas para poder seguir laborando. Entonces, una de las cuestiones que en el Constituyente se da es la necesidad de que se estableciera como un derecho el salario suficiente. Incluso Oscar es muy vaciado porque la redacción original del artículo 123 en su fracción sexta es que dice más o menos que el salario debe ser suficiente para que un jefe de familia provea. Es el proveedor en el orden material, social y cultural y para sus placeres honestos. Ahí está la redacción original, lo pueden ver ustedes. ¡Qué maravilla! ¿no? Hablar de placeres honestos. Es decir, tiene varias lecturas, ¿no? Consúltenlo. Esa era la redacción original del artículo 123. Pero en el fondo era lo que hoy es una demanda y que se ha venido perdiendo porque los sindicatos no tienen una política de recuperación salarial. Y me refiero al salario remunerador. Voy a dar algunos datos, Jorge y Oscar, que, como dicen los politólogos, pueda contextualizar, es decir, pueda establecer cómo estamos en este país para entrar en materia del salario. Fíjense, de acuerdo a cifras del Coneval, que es un instituto que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que depende de Cedesol, que es el organismo que se dedica hoy a medir la pobreza en el país, resulta que de 1970 al 2012, que es el corte, es decir, en 42 años, México ha crecido en millones de pobres. El cuestionamiento aquí que hacen algunos organismos expertos en el tema, como es el caso del CAM de la UNAM, dicen que pues eso es un contrasentido porque dicen que se ha venido invirtiendo mucho en estos últimos 42 años. Se han invertido 36.366.000 pesos en cada persona en situación de pobreza. Es decir, cada vez hay más. Desde el 70 al 2012 ha habido infinidad de programas para reducir la pobreza y sin embargo esta no se ha detenido. Es decir, por el contrario, se ha agravado. Está el asunto de la pobreza de la siguiente manera. En el año de 1970, datos del INEGI, es una fuente oficial, datos del INEGI, datos de informes de gobierno y del Coneval, es decir, son datos oficiales.
Para el año de 1970 existían en nuestro país 31 millones de pobres. Para 1980 ya había 38 millones de pobres. Para el 90, 40 millones de pobres. Para el 2000, 48 millones. Para el 2010, 52 millones de pobres. Y para el 2012, el corte que se da por parte del Coneval es que existen en este país, de manera muy conservadora, por cierto, 53 millones de pobres. Es decir, pobres a secas. A secas, es decir, entendiéndose la pobreza con esta característica, aquellas personas que ni juntando todo su ingreso familiar, en promedio familias de entre 4 y 5 personas, puedan adquirir ni siquiera los alimentos. Así se considera la pobreza en este país. Y por el contrario, Oscar, el dato que da Forbes, que es un dato oficial, es que existen en el país 53 multimillonarios. Es decir, hay 53 millones de pobres de acuerdo al Coneval, y en contraste existen 53 multimillonarios. Es decir, por cada multimillonario hay 1 millón de pobres, ¿no? Es decir, cada millonario se ha echado al plato a 1 millón de mexicanos a la Así pobreza. Esto implica una polarización social grave para todos aquellos que decían que con la caída del muro de Berlín la lucha de clases había desaparecido. Falso, ¿no? La lucha de clases a nivel planetario, particularmente en los países de América Latina, sigue vigente y está cada vez más profunda. Entonces, el dato está ahí y es escalofriante porque resulta que de acuerdo a los datos que da, ese es el dato oficial, pero los datos que da el CAM de la UNAM dicen que es muy conservador, que en realidad existen en México 76 millones de pobres que no pueden adquirir ni siquiera la canasta alimentaria recomendable. Y que de esos 76 millones, 26 millones viven en pobreza extrema porque juntando todos sus ingresos de esos 26 millones no pueden adquirir ni siquiera la mitad de la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria actualmente tiene un costo de 180 pesos, es decir, se requieren 3 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria en este país. O se requiere que en una familia 3 trabajen para más o menos tener la posibilidad de comer. Así es. Entonces, en este contexto, está peor todavía porque eso que se logró después de la Revolución Mexicana, o en pleno proceso de la Revolución Mexicana, que acabamos de decir en la Constitución de 1917, el hecho de que el salario fuera suficiente para comer, tener vestido, alimentación, educación, recreación. Aquello de los placeres lícitos. Y los placeres honestos, se reduce en algo que llaman los economistas la canasta básica constitucional integral. Todo eso. Bueno, el costo de esa canasta básica constitucional integral, este dato es a julio de este año, tiene un costo de 1,100 pesos. En otras palabras, Oscar, se requeriría que un trabajador, y no es exageración, ganara 1,100 pesos diarios para poderle proveer eso que no estoy dando, juicios de valor, sino estoy diciendo lo que establece nuestra norma, ¿no? Tendrían que ganar 1,100 pesos diarios es para poderle proveer a su familia de todo lo que establece nuestra norma constitucional. Así está de pavoroso el escenario. Y solamente, de acuerdo a este costo, solamente 2 millones de personas en México, en una población, de acuerdo al último, la encuesta que hicieron, el último censo. Que es, según esto, somos 112 millones de habitantes. De esos 112 millones de habitantes, solamente 2 millones están en posibilidad de poder adquirir esto que establece nuestra norma constitucional. Por eso el dato sustenta lo que dice Oscar Leslie cuando argumenta que no han cambiado las condiciones sociales y económicas que dieron origen a la Revolución Mexicana. Ahí está un dato, ¿no? No es una el dato debe decir, y vean nada más a qué nos referimos esos 2 millones, en qué rango económico están. Tienen un ingreso de 33,000 pesos al mes. Ni siquiera es los diputados que acaban de poner las nuevas tasas impositivas al impuesto sobre la renta, tienen clara la idea de por dónde marca el país. Claro. Porque saben cuál fue el escándalo que dijeron, y hemos logrado que se haga una imposición a los que más tienen, simple y sencillamente porque aumentaron el impuesto sobre la renta para aquellos que ganan
más de 55,000 y 47,000 pesos. Es decir, que son todavía muchos menos de la cifra que nos da David. Vean nada más a dónde está el grado de confusión de las élites políticas en México, y en donde el cuerpo de políticos en México sigue siendo la misma basura que eran a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es correcto. ¿No? Fíjense, está escalofriante que, de acuerdo a otro experto en el tema, este es del campo. Sí, es Carlos Arteaga, que es profesor de la Escuela Nacional del Trabajo Social del UNAM. Él argumenta que, de acuerdo a los indicadores económicos, a nivel de América Latina, por cada 2 pobres, 1 es mexicano. A nivel de América Latina, es decir, conclusión, en México, a nivel de América Latina, es el país con más desigualdad y pobreza en esa región. Es de mayor pobreza, es decir, vean ustedes nada más cómo es imposible de que esto se siga dejando pasar. Son las diferencias. En México tenemos a los hombres más ricos del mundo con la gente más pobre del mundo. Sí, y tenemos al mayor número de pobres, es decir, el mayor número de pobres frente al menor número de gentes que viven bien. Es un país de contrastes, de contrastes contradictorios. Y esto, vean nada más qué desesperante resulta ser cuando las clases políticas, y por eso insisto, aquellos que se han autodenominado izquierdistas de toda su vida, en dónde se encuentra el fracaso tanto de sus análisis como de sus políticas. Que hagan su reflexión. Sí, es motivo de un ejercicio de reflexión. Entonces, en este escenario se viene, Oscar y Jorge, una situación que año con año es repetitiva. Me estoy refiriendo a que durante todo el mes de noviembre y incluso el último día hábil de diciembre, un organismo que fue creado en el año de 1962 por una modificación de la Constitución Política Mexicana en su artículo 123, me estoy refiriendo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, tiene de plazo para poder fijar los salarios que regirán para el 2014 en lo que se refiere a los salarios mínimos generales, y que serán la base indiscutible, porque así ha sido, para que los salarios contractuales en sus revisiones pues partan de ahí, ¿no? Claro. Esta Comisión Nacional está conformada de manera tripartita, así dice la ley federal, por representantes de los patrones, que esos sí representan sus intereses, supuestos representantes de los trabajadores y, por supuesto, por el gobierno federal. El presidente de esta comisión se conforma por una presidencia, una dirección técnica que se supone que tienen que hacer estudios económicos de la situación del país, y por una comisión, le llaman comisión de representantes. Bueno, su presidente, Oscar, empezaría diciendo que el tipo se llama Basilio González Núñez. ¿Cuántos años lleva ahí? Está presidiendo esta comisión desde el año de 1991. Es decir, durante gran parte del modelo neoliberal en este país se ha convertido en un instrumento de control del movimiento obrero, del control de los salarios, y por supuesto pues en un feroz representante de los patrones, porque esta Comisión Nacional tiene como misión, no lo digo yo, lo dice su ley orgánica y lo dice la Ley Federal del Trabajo. Su misión era, desde su origen y debería de ser hasta la fecha, elevar el nivel de vida de los trabajadores, es decir, que se cumpliera esa parte de la norma que establece la Constitución de salarios suficientes. ¿Cuál ha sido el papel de la CONASAMI? Contener salarios. Empezaron en los 80 con los supuestos pactos obreros patronales, y hoy vienen con el mismo cuento de siempre. El famoso pacto de solidaridad económica, que es firmado por Jorge Sánchez García, como ya lo dijimos. Pero fíjense nada más cómo, y aquí soy responsable de esto que voy a decir, cómo el Sindicato Mexicano de Electricistas ha sido utilizado y se ha prestado para imponer las cosas más nefastas. Una, cómo se pone al dirigente del SME para controlar, para frenar la ola de protestas en 1987 por la alta inflación, y entonces firman el pacto de solidaridad económica que obligaba a los trabajadores a no pedir aumentos, pero dejaba libre a los empresarios para poder seguir moviendo los precios. Y ahora, ¿cómo tenemos a un secretario general al frente del Sindicato Mexicano de Electricistas que ha sido puesto ahí para controlar, para contener al movimiento, para quitarle las aristas más peligrosas y para que sirviera a los intereses más aviesos, que fue desaparecer luz y fuerza del centro
con todo lo que ello representa y aniquilar a su propia organización sindical. Esos son los dirigentes de ahora. Y aquí el problema se complementa por el hecho de que no se aplica una política de recuperación salarial. Tenemos ese derecho. El artículo 571 de la ley establece que los trabajadores pueden presentar propuestas para los salarios mínimos, el monto de los salarios mínimos generales. No se hace así. Entonces nos encontramos, y con eso concluyo por motivos de tiempo, ante un nuevo escenario. Si los trabajadores no se organizan, si los sindicatos no realmente ocupan su labor que tienen que ocupar, y en este periodo de noviembre-diciembre no exigen que esta Comisión Nacional cumpla con su papel, nos vamos a enfrentar en que en diciembre nuevamente le van a otorgar a 7 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo un aumento de 2 pesos. Hagamos algo, tenemos que romper con esta inercia, porque año con año es el mismo escenario. Bien, pues nos despedimos de un programa más de temas, lemas y dilemas, y esperamos vernos la próxima semana con los temas, los tópicos y todo lo que hay necesidad de platicar con ustedes. Les agradecemos de nuevo antes de su atención. Se despide Oscar Leslie. Buenas tardes. La próxima semana. Buenas tardes. Le agradecemos a la compañera Isabelita y a su hijo, que en cabina nos hicieron hoy un excelente programa, que esperamos verlo junto con ustedes en una repetición. Muy amable. Lo pueden ver en YouTube y en la página de Temas, Lemas y Dilemas, en el blog Temas, Lemas y Dilemas. Y si quieren... En la capital, digo por lo que veo, líderes charros no han de faltar, como Fidel Velázquez, Luis Gómez Entes, hijo del PRI, zánganos que el gobierno amamantara y siguen allí. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas pero vienen a matar. Los ferrocarrileros que con Vallejo estaban ayer, frente a los granaderos vieron su lucha desvanecer, porque si los obreros demandan justa retribución, sueltan a los gorilas y los acusan de rebelión. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas pero vienen a matar. Si acaso en las colonias el proletario va a sesionar, órdenes de Uruchurtu no se hagan bola en ese lugar. Luego si protestamos contra las guerras del tío Samuel, llegan los granaderos y la embajada quieren lamer. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto pero no les va a dar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas pero vienen a matar. Médicos mexicanos hicieron huelga y pudieron ver cómo los granaderos con los enfermos se han de meter, porque papá gobierno cuando no encuentra la solución usa la fuerza bruta, la prensa infame y el sofocón. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas pero vienen a matar. Si el pueblo se organiza y por los impuestos va a protestar, llegan los granaderos y a las mujeres quieren golpear. Ya sucedió en las calles de nuestra grávida capital, mataron profesoras en un conflicto magisterial. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas pero vienen a matar. Cuando los estudiantes
estudiantes se manifiestan contra el rector. Llegan los granaderos con un garrote que da pavor. Parece que el noveno de nuestra ley constitucional para los granaderos vale una pura y otra con sal. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. Ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. No resuelven los problemas, pero vienen a matar. Ay, ay. Si fuera jaripeo el sindicalismo en la capital, digo por lo que veo, líderes charros no han de faltar. Como Fidel Velázquez, Luis Gómez Entes, hijo del PRI. Zánganos que el gobierno amamantara y siguen allí. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. Ahora pueden darse gusto, pero no les va a dar. Ojo con los granaderos. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.